Soy Ciar Sánchez y voy a leer En nombre de Jorge Osés Lainez. En busca de una vida mejor. Mi nombre es Sara y nací en La Paz, capital de Bolivia, en el año 1962. No tuve una infancia fácil. Mi padre murió cuando yo solo era una niña y me tuve que criar con mis 7 hermanos en una de las zonas más pobres de la ciudad. Mi madre trabajaba de sol a sol para que pudiéramos llevarnos algo a la boca. Éramos muchos para el sueldo de una pobre mujer que casi siempre se quedaba sin comer para repartirlo entre nosotros. Mi hermana Reina y yo tuvimos suerte. Al ser de las 2 más pequeñas tuvimos la oportunidad de ir a la escuela y formarnos. Sin embargo, nuestros hermanos tuvieron que ejercer con temprana edad en diferentes trabajos poco remunerados o incluso poniendo en juego la propia vida. Cuando yo solo tenía 17 años, recibimos la peor noticia que nos podían dar. Mi hermano Andrés, el más mayor, había sido asesinado por deudas con narcotraficantes de cocaína de mi país. Al ver esta situación, mi hermana, que tenía miedo de ser asesinada, emigró a Estados Unidos en busca de una nueva vida con más posibilidades. A ella la fue muy bien en su nuevo hogar. Trabajaba como camarera en un famoso restaurante de la ciudad de Chicago, donde ganaba lo suficiente como para vivir y enviarnos lo que podía. Además, en Estados Unidos era tratada como una más, no se la miraba raro como sucede en otros lugares del mundo. Y yo, al ver el rotundo éxito que había tenido mi hermana en su nueva andadura por la vida, decidí imitarla. Pero yo no quería ir a ese país. Yo solo tenía 18 años y allí tendría muy pocas posibilidades para encontrar un trabajo sin ningún tipo de experiencia. Lo único que había hecho en mi vida había sido ir al colegio un par de años y ayudar a mi familia en las tareas de la casa. Decidí irme a España por la razón de que allí se habla el mismo idioma que en mi país. La verdad es que los riesgos que asumí yendo a Europa fueron muy grandes, ya que en cualquier momento podía ser deportada por no tener los papeles y decir adiós a ese cambio que tanto ansiaba en mi vida. Llegó el gran día. Mi vuelo salía el 2 de octubre, desde el aeropuerto de La Paz. El trayecto iba a ser largo y con varias escalas donde tendría que pasar diversos controles por venir de donde venía, la capital de la cocaína. Pero yo solo tenía un objetivo en la cabeza, pasar a lo que sería mi nueva casa. Después de ese fatídico viaje, La Paz, Virginia, Virginia, Londres y por último Londres, Madrid, ya estaba en tierras españolas, ya estaba mucho más cerca de empezar la segunda parte de mi vida en la que dejaba atrás el sufrimiento y dolor que había padecido durante tantos años en mi ciudad natal. Llegué al control policial donde tenía que asegurar que venía como visitante y solamente 15 días. Después de una serie de preguntas un tanto violentas por parte de la gente, me aseguró que podía pasar. El primer paso estaba dado, quizás el más importante, ya estaba en la capital de España. Durante las primeras 3 semanas estuve viviendo en casa de mi tía y su marido, hasta que conseguí mi primer trabajo y me pude pagar una casa compartida con 2 personas más a las afueras de Madrid. Me fui de este trabajo rápido. A mí verdaderamente lo que me gustaba era cuidar niños y no limpiar casas por horas. Me inscribí en la parroquia de los Sagrados Corazones. A las 2 semanas recibo una llamada que me pide una entrevista. Aunque desde mi casa se tardaba 1 hora y cuarto, no había otra cosa mejor. Así que decidí aceptar la propuesta, con tan mala suerte que yendo a la entrevista en las cercanías de Parla, me pillaron unos guardias civiles y me pidieron los papeles. A no poder dárselos me metieron en el coche policía y me llevaron a una noche al calabozo. Yo no podía entender cómo esos agentes me arrestaban a mí, mientras dejaban sueltas a personas que se estaban matando. Yo solo quería trabajar. Esa misma noche me dejaron hacer una llamada. Obviamente llamé a la persona que iba a entrevistarme para trabajar. No podía perder esa oportunidad, y después de una corta conversación me dio una segunda oportunidad para presentarme ante ella. No tenía palabras para agradecérselo. Al día siguiente, después de que me soltaran, estaba donde habíamos quedado a la hora prevista. La entrevista no pudo ir mejor. Ya tenía mi puesto deseado, cuidando a 2 niños de 10 y 13 años y con un sueldo más que suficiente. Todo iba sobre ruedas. Estaba aprendiendo la cocina típica española, los gustos de la casa, y me empezaba a hacer con la ciudad. Estaba muy contenta y empezaba la vida que tanto tiempo llevaba buscando. Hasta que un buen día, y de nuevo el mismo trayecto Parla-Madrid, en la salida del metro otros agentes me pidieron los papeles de nacionalización y yo seguía sin tenerlos, ya que solo llevaba 1 año y 3 meses aquí. Al ser la segunda vez, me expulsaron del país. Qué poco había durado mi aventura por España. Y lo que era peor, tenía que volver de nuevo a La Paz y vivir otra vez en unas condiciones pésimas que ya casi había olvidado. Se había terminado mi búsqueda de una nueva vida, pero no me iba a dar por vencida. Iba a luchar por mi familia y las condiciones de vida que merecían.